En octubre de 2003, Bolivia vivió una de sus crisis más profundas, la llamada Guerra del Gas. Enfrentó un gobierno decidido a exportar los recursos del país y a un pueblo que defendía sus derechos a decidir sobre ellos. Más de 60 personas murieron en enfrentamientos entre ejército y los manifestantes, la mayoría en el Alto. Fue un conflicto por dignidad, la vida y la soberanía. Y en medio de esa crisis, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, usó una estrategia mediática para sostenerse en el poder. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a la Historia Crítica, el espacio donde analizamos a fondo los momentos más importantes e impactantes de nuestro país. Hoy vamos a hablar de la crisis del gas del 2003 y la polémica estrategia política que marcó fuego esa época. Mi marca es crisis. Yo soy Carla y en este episodio quiero que nos enfoquemos en las víctimas y en las voces que fueron invisibilizadas. Y yo soy Camila. Me concentraré en analizar cómo los medios y la narrativa oficial moldearon la memoria colectiva de este conflicto. Juntas vamos a preguntarnos quiénes ganaron, quiénes perdieron en esta crisis y por qué hoy todavía importa. El 17 de octubre del 2003, Goni renuncia y huyó del país. Pero antes, el gobierno había justificado la represión como un sacrificio necesario para el progreso. Mientras tanto, en las calles, la gente defendía el gas como un recurso de todos. La lucha no era solo económica, era por la dignidad y la vida. Mira, Carla, te quiero contar que la versión oficial de la crisis del gas suele concentrarse en la idea de que Bolivia debería exportar su gas para progresar económicamente. Se repiten las fechas: septiembre de 2003, los primeros bloqueos, octubre de 2003, la represión más sangrienta. Se mencionaba a Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, como el presidente decidido a no ceder ante los bloqueos, y a Carlos Mesa, el vicepresidente, que asumió tras su renuncia de Goni. Se habla mucho de la defensa de los intereses nacionales, pero poco se cuestiona qué intereses se protegían realmente. Detrás de las cámaras, Goni y su equipo, ministros, asesores económicos y comunicadores, impulsaban una estrategia mediática para sostener la idea de que la crisis era un sacrificio necesario. Para ello, contrataron a una consultora internacional muy reconocida, la misma que había conseguido que Goni fuera presidente. Su tarea era convertir la represión y el caos en un discurso de estabilidad y progreso. Es así que nació la estrategia Mi marca es crisis, un plan para proyectar a Goni como el único capaz de controlar al país, aunque eso significaba ignorar las demandas de la gente. Pero ¿qué se repite una y otra vez? La justificación de la violencia como algo inevitable. ¿Y qué se omite? Que la crisis también era una lucha por la dignidad y la soberanía popular. ¿Por qué se omite? Porque reconocerlo significa admitir que las víctimas no eran solo daños colaterales, eran personas que defendían sus derechos. Es importante preguntarse, ¿cuáles eran las demandas de los movimientos sociales? ¿Existía un trasfondo más profundo en estos disturbios? En 2003, Bolivia vivió la Guerra del Gas.
Movimientos sociales, campesinos, indígenas y sindicales protestaron contra la exportación del gas por puertos chilenos. El presidente de ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, impulsaba esta exportación, a pesar del rechazo popular. Al frente de esta lucha estaba Evo Morales, diputado y líder del MAS, surgiendo como dirigente cocalero en el Chapare. Para muchos, exportar el gas por Chile reabría las heridas de la Guerra del Pacífico y cedía soberanía. Además, aunque esta exportación generaba mucho más recursos que la venta a la Argentina, la represión y la indignación terminaron provocando la renuncia de Goni en octubre de 2003, marcando un punto de quiebre que abrió las puertas para el ascenso de Evo Morales como presidente en 2006. Detrás de las cifras, querida Cani, hubo historias silenciadas. Mujeres del Alto, que vinieron a ver morir a sus hijos, increíbles, vecinos que quedaron heridos y familias que aún hoy buscan justicia. La narrativa oficial redujo todo a una crisis de Estado y borró las verdaderas motivaciones de las protestas: la defensa de los recursos naturales, la dignidad de los pueblos en sí y la vida de la gente. Se excluyó sistemáticamente a los pueblos indígenas de las organizaciones campesinas y alteñas que estaban en las calles. Se las trató como rebeldes o agitadores, criminalizando su protesta en vez de reconocer su lucha por algo que les pertenece, que les pertenecía y les pertenecerá siempre: los recursos naturales, el gas, la tierra y el futuro. Los asesinatos se justificaron como efectos secundarios del progreso. Por la historia real la escribieron ellos. La historia real la escribieron ellos, los que bloquearon las carreteras, los que marcharon con huipalas en alto, los que resistieron la represión armada. Una masacre, y fue justamente acá, el 12 de octubre, cuando muere muchísima gente acá, muchísima gente. Por allá mueren 3, por allá, por acá, encima del puente muere 2. La narrativa de la crisis excluyó a estas voces y no mencionó su dolor. La estrategia de Goni las convirtió en un daño necesario para seguir adelante con su plan. Hoy la crisis del gas se recuerda en reportajes y documentales, pero pocas veces se cuestiona cómo los medios ayudaron a imponer esa narrativa. Se mostraba a Goni como el presidente que debía poner en orden y a las protestas como un peligro para la democracia. Se repiten las mismas imágenes y frases, pero no se profundiza en cómo la estrategia de mi marca es crisis convirtió la represión en un discurso de progreso. Se habla de las víctimas y se nombra a los responsables, pero rara vez se reflexiona sobre cómo los medios alimentaron la idea de que no había otra salida más que la violencia. Camila, me impacta ver cómo se repiten las mismas narrativas hasta hoy, como si la historia no pudiera ser contada de otra forma. Sí, Carla, y como la estrategia de Goni, mi marca es crisis, sigue viva cada vez que se reduce como una lucha social a un simple problema de orden público. Lo más importante es reconocer que detrás de la crisis hubo voces que resistieron y que todavía exigen ser escuchadas. Exactamente. Por eso este conversatorio es tan necesario, para no olvidar que la historia oficial a menudo silencia a los más vulnerables. Querida audiencia, querida Camila, gracias por acompañarnos en este episodio de Historia Crítica. No olvides suscribirte y compartir y contactarnos, y como siempre, ser cada día parte de este podcast. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos revisando las historias que todavía necesitan ser contadas. Hasta pronto. Hasta pronto, Carlos.